Judith Torrea, periodista española, desempeña su carrera en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas del mundo, que precisamente es parte de la frontera estadounidense con México. Está a un paso del paso hacia los Estados Unidos, hacia el Paso, Texas. ¿Cuál es después de haber conocido la realidad panameña en base a lo que has visto y leído? Tú hablabas de las asimetrías en materia de riqueza y pobreza y qué riesgos se involucran. En Panamá pensamos que Panamá no puede pasar algo así como tú estás diciendo, pero vemos que el narcotráfico y el crimen organizado está creciendo. ¿Cuál es tu mensaje en base a lo que tú has visto en Panamá y lo que estás viviendo en Ciudad Juárez, México? Claro, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre me pregunto por qué el narcotráfico, las drogas, que son violentas en países de Latinoamérica, que están destruyendo países como Colombia, Centroamérica, estas mismas drogas, cuando llegan a Ciudad Juárez, México, que es el cruce principal de las drogas, el paso principal de las drogas hacia Estados Unidos, que nos separan 3 puentecitos, ¿eh? Si no hubiese migración sería 2 segundos cruzar, ¿no? Pero como hay migración estadounidense cuesta muchísimo cruzar. Estas mismas drogas se convierten en pacíficas y en un fantasma viajero cuando cruzan hacia los Estados Unidos. No hay violencia. No hay violencia. Te voy a dar datos. Ciudad Juárez, que fuimos la ciudad más peligrosa del mundo, ahora seguimos siendo una de las más peligrosas del mundo, estamos al lado de El Paso, Texas, la ciudad más segura de Estados Unidos según datos del FBI, ¿no? Y eso es muy curioso porque en El Paso, Texas están establecidos los narcotraficantes más poderosos, que son personas que se dedican a hacer el lavado de dinero, son grandes empresarios, grandes políticos corruptos, y en Ciudad Juárez quedan los pequeñitos narcotraficantes que son víctimas de las drogas, son pequeños consumidores de drogas que han nacido de familias muy pobres, son niños de 12 o 13 años donde no hay ningún futuro, donde viven en colonias, en barrios donde no hay primarias o donde no hay secundarias y donde encuentran su única alternativa a vivir cada día, a tomar drogas, que primero se las dan gratuitamente y después son miembros de los cárteles y pueden, pues, son los trabajadores, los obreros de los cárteles, pero los verdaderos narcotraficantes, los que no tienen ningún perdón, porque yo creo que los narcotraficantes muy, muy pobres sí que tienen perdón, porque son fruto de una sociedad completamente desigual, ¿no? Desigual. Los grandes narcotraficantes, los grandes culpables son las personas que sí que han tenido oportunidades, los grandes empresarios y políticos corruptos mexicanos. Tú fuiste elegida por unanimidad como presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo anoche. Tú tuviste oportunidad de ver muchos trabajos acerca de Panamá. ¿Cuántos eran? Casi 400 casi trabajos. 400. Eso te da la medida, el pulso del país. Tú hablabas de que debemos preservar Panamá, debemos cuidarlo. Fue Sí, háblanos, mi grito. ¿Por qué tú lo dices y en qué tú ves que debemos centrarnos nosotros? Claro, fue mi grito. Por eso el gran premio fue premiado a un trabajo sobre los pobres ricos, ¿no? Del diario La Estrella, de Marlene Testa, creo. Testa. Ya son tantos nombres de Manuel Testa, de Marlene Testa. Un gran trabajo. Y se premió por la valentía, porque estoy segura que Marlene va a recibir, si no está recibiendo, presiones por hacer ese tipo de trabajo. Permiso, antes que continúes, ¿tú has sido alguna vez amenazada, sí, tu vida de peligro? Sí, claro. ¿Tú usas WhatsApp? No, por seguridad. Ya, ok. No. Nada más que quería eso. Entonces, continúa tu narrativa acerca de... No te estás perdiendo de nada porque ya se cayó WhatsApp. Adelante. No utilizo un teléfono inteligente. Lo que tú ves Panamá y por qué Ciudad Juárez se perdió y cuál puede ser el riesgo para Panamá. Claro, el gran riesgo que puede ser para Panamá es que siga el camino, ¿no? de México, ¿no? El gran riesgo es que esta sociedad que parece, ¿no? que
que es muy pacífica, se está convirtiendo en el caldo de cultivo de la gran violencia, ¿no? Y que ya no puedan disfrutar de esa riqueza, porque si vives en un lugar donde no puedes caminar, donde no puedes confiar en nadie, porque te pueden secuestrar, donde te pueden matar, donde vas manejando por las vías y estás en balaceras, entonces hay un momento que te tienes que ir, ¿no? Y es lo que está pasando en México. En Ciudad Juárez, muchísimas personas, miles de personas se fueron. Estamos en una ciudad que se ha convertido en una ciudad fantasma, ¿no? Una ciudad que no solamente es una de las ciudades más peligrosas del mundo, para mí es la ciudad que yo amo, la ciudad que me enseñó a vivir. Las personas son maravillosas, la mayoría de ellas son personas emigrantes que llegan del sur del país a luchar, a forjarse un futuro, ¿no? Y que se encuentran que no es posible, que aunque haya trabajo, porque están trabajando en las fábricas maquiladoras y hay trabajo, el índice de desempleo es 0, los salarios son tan bajos que viven en chabolas y encima no hay las infraestructuras mínimas, no hay transporte público, no hay escuelas para sus hijos, no llega el agua, no llega la luz. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de estas personas? Y lo que ocurre es la gran violencia que se ha creado. Yo cuando llegué hace 16 años a Ciudad Juárez y mi corazón, nacido en el norte de España, se convirtió en puro mexicano, ya creo que en estos días se está convirtiendo también en un poquito panameño, porque la gente que he conocido ha sido tan linda, los trabajos de los periodistas son tan inspiradores, ¿no? Y yo quería animarlos, ¿no? Y creo que el jurado queríamos animarlos, seguir por este camino, alertar, ¿no? a los periodistas. ¿Cuál es el trabajo del periodista? Es contar las historias que debemos de contar para que otros reflexionen y pasen a la acción. Y si no lo hacemos, nos convertimos en los cómplices del poder, ¿no? Entonces, por favor... un grado de responsabilidad al gobierno mexicano tan poderoso que no ha podido hacer nada. Bueno, es que... y al lado, lo que tú dices, la tranquilidad en el paso. Claro. Pero una pregunta. ¿No es sospechoso que nunca los Estados Unidos, que captura, que se lleva mexicanos, todos los capos siempre son colombianos, mexicanos? Ella acaba de decir algo. Nunca los capos son gringos. Nunca son los capos gringos. Y todos sabemos que el grueso del negocio del narcotráfico se queda en Estados Unidos. Claro. Y además siempre dicen que el problema es el narcotráfico, ¿no? Sí. Ese negocio que es un negocio, que es ilegal. El problema no es el narcotráfico. El narcotráfico no produce violencia. Lo que produce violencia es la desigualdad social y la injusticia social. Yo vengo de un país que es España, donde somos el... Sube el micrófono un poquito. Sí, que soy tan alto, ustedes no me ven, pero soy muy alta, 1,82, ¿se imaginan? Wow. Sí. En Ciudad Juárez, 1,82. Pero imagínense, ¿no? Estados Unidos es un país muy seguro y es el lugar donde realmente están establecidas las redes del narcotráfico más sofisticadas. Y el gran España, consumo también, el gran claro, consumo. sí. Y España, imaginaros, es la puerta de las drogas hacia Europa y es un país muy seguro, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, imaginaros, ahora mismo la mayoría de las drogas que pasan desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, el mayor puerto de drogas del mundo, que es Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, las drogas pasan en camiones y por los puentes, es decir, que la corrupción estadounidense es máxima, pero es imposible pasar si eres una persona que tiene sueños y quiere emigrar sin documentos a Estados Unidos. Es imposible. De Ciudad Juárez, la droga sí. Entonces hay un interés muy... Por Ciudad Juárez es imposible que tú pases, ¿no? Que es un gran negocio, es un gran negocio. Y os voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos la llamada guerra contra el narcotráfico y vivíamos en una ciudad militarizada... Eso con Calderón, ¿no? ¿Con Felipe Calderón? Con Felipe Calderón, okay. Sí, un presidente... No hablemos involucró más. Al ejército. Sí, involucró al ejército, ejército corrupto. Las autoridades en México, la diferencia que puede haber entre el crimen organizado y el narcotráfico en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos o en España, que son países con un Estado democrático que funciona, Estado de derecho que funciona, la diferencia es que el crimen organizado
está en la sombra, ¿no? Por ejemplo, en países como España o como Estados Unidos. Pero en México y en muchos países de Latinoamérica, voy a hablar de México, que es el país que conozco muy bien, el crimen no está en la sombra, el crimen está en el poder, está en el gobierno. muchas veces. Sí, y os estáis viendo, ¿no? Es muy difícil, tenemos a gobernadores, tenemos a gobernadores, tenemos a alcaldes, tenemos a presidentes involucrados, ¿no? Y cuando tuvimos la llamada guerra contra el narcotráfico, no fue una guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué no fue una guerra contra el narcotráfico? Porque si hubiese sido una guerra contra el narcotráfico, las drogas, hubiese habido una escasez de drogas en Estados Unidos, y no hubo. Ni subió el precio de la cocaína, ni de la heroína, ni de la marihuana. No lo hubo, ¿no? Lo que hubo fue una guerra para apoyar a un cártel. Era una guerra de intereses políticos y económicos para apoyar a un cártel, para apoyar al cártel de Sinaloa en un cambio político. Nosotros estuvimos 70 años con el PRI, pasamos al PAN, y el PAN prefirió negociar con otro cártel, el cártel de Sinaloa, y dejar de negociar con el cártel de Juárez. Les puedo decir que esto al servicio es de un cartel. Claro, pero esto fue Un gobierno al servicio de un cartel. gracias al universo. La Policía Federal ya no está en Ciudad Juárez, ya no están los soldados corruptos, y por eso tenemos más paz, porque no están matando a la población civil en Ciudad Juárez, que desde hace 23 años el peligro es ser una mujer pobre, porque te desaparecen. Somos la ciudad tristemente conocida por los casos de niñas y de mujeres desaparecidas. Ciudad Juárez se convirtió, el peligro, que antes era solamente para las mujeres, niñas pobres, era para toda la población. El peligro estaba en estar vivo. Podías morir por lo que sea. Y luego, claro, pues si ya denuncias y... Judith, te quito 10 minutos de tu tiempo. Yo tengo un cambio comercial. ¿No puedes regalar 10 minutos? Porque creo que vale la pena. Señores, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos al cambio comercial. Una versión extendida con nuestra invitada Judith Torrea, periodista española, radicada en Ciudad Juárez. Una valiente mujer, porque hay que ser valiente para vivir en Ciudad Juárez. Una ciudad muy peligrosa. Y ejercer el periodismo. Regresamos en breve aquí a Info Análisis. No se vayan.